Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia, por supuesto, de el populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa, la peor herencia que recibió un gobierno en democracia. El fuego consumiendo parte del cerro y ahí tenemos ya llamas de 3-4 metros. Acá se mete no por los detenidos, sino que se mete claramente cuando dirigentes políticos empiezan a plantear algunas cuestiones que intentan instalar que Córdoba arde y la han dejado sola, que acá no hay apoyo, que acá hay apoyo. Cuando se detiene una persona no se le pregunta la afiliación política, después será cuestión de investigación, determinar cuál fue la motivación y si fueron mandados o no mandados. Bueno, después por supuesto se investigará. Yo quiero sacar la cuestión política y pido por favor que saquemos la cuestión política del lado. Veremos si decide aterrizar acá o va a realizar este vuelo a gran altura recorriendo gran parte de la zona. Aquí está todo dado para que pueda descender, tanto la seguridad como los bomberos que están esperando también para ser saludados por el mismísimo presidente. El presidente Milei recorrió la zona de los incendios, lo hizo desde el aire, no aterrizó nunca en el lugar. Lo esperaban los bomberos, estuvieron 1 hora al rayo del sol en Capilla del Monte, hubo decepción porque el presidente no tuvo contacto directo con la gente. Por si esto fuera poco, el propio presidente resposteó a uno de sus trolls con una información trucha, acusando a 17 militantes de la Cámpora por prender fuego e incendio. Fue desmentido enfáticamente por el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. No aprende el presidente de la Nación porque no es la primera vez que repostea información falsa. Está claro que hubo algún grado de premeditación, se está investigando. Yo ayer contaba que el 95% de los incendios que se dan, no estos puntuales, sino en general, están relacionados a la actividad humana, sean intencionales o sean por negligencia. Así que es un tema que se está investigando y en tal caso de tener alguna relación con cuestiones políticas, bueno, estaríamos hablando prácticamente de terrorismo. Así que muy buenas noches a todos, bienvenidos a la Noche 24, bienvenidos a MMC. Hoy se conoció el dato de pobreza del primer semestre de 2024 que publicó el Instituto Oficial de Estadísticas, el INDEC. Y el dato, la verdad, que es alarmante. Estamos en una situación catastrófica desde el punto de vista de los niveles de pobreza. El 52,9% de la población en el primer semestre, según el INDEC, es pobre. Es el nivel más alto desde el año 2002. Es decir, desde el 57% que se alcanzó en la crisis de estallido de la convertibilidad, nunca en prácticamente las últimas 2 décadas hubo estos niveles de pobreza. Y el dato hay que compararlo respecto al primer semestre del año pasado, que fue 40,1%. Es decir, es un salto pero muy importante que tiene que ver fundamentalmente por la aceleración inflacionaria post-devaluación y liberación de precios de diciembre pasado, pese a que se mantuvo más o menos el nivel de empleo y la caída de empleo no es el principal condicionante. Es decir, lo principal ha sido la aceleración inflacionaria post-devaluación. Si uno mira los números, 18,7 millones de personas estaban en el primer semestre del año pasado bajo la línea de pobreza. Hoy son casi 25 millones de personas, es decir, 6 millones de pobres más en el primer semestre de este año. El otro dato, tanto más alarmante que este, es el número de personas que son pobres, pero a la vez son indigentes, es decir, que no llegan a cubrir una canasta básica alimentaria, según el INDEC, para realizar una tarea física moderada. Así define la indigencia el INDEC.
El dato de la indigencia, la placa siguiente, por favor, se duplicó prácticamente en el último año. Es decir, la indigencia pasó del 9,3% en el primer semestre del año pasado al 18%. Este es un dato alarmante, verdaderamente tampoco desde el 2002 habíamos visto estos niveles de indigencia en el país. Con lo cual, el número de indigentes, que ahora suman 8,5 millones de personas, insisto, aquellos que no pueden comprar una canasta básica solo de alimentos, no la canasta de la pobreza, que además de alimentos incluye vestimenta, calzado y también algunos servicios, sino aquellos que no pueden comprar ni siquiera la canasta básica de alimentos para realizar una tarea física moderada, lo mínimo para subsistir, se incrementaron 4 millones de personas. Es decir, 4 millones de personas se sumaron al ejército de indigentes en la Argentina. Hoy son 8,5 millones de personas. Si uno ve la dinámica de lo que ha sucedido, la placa siguiente, por favor, la dinámica, bueno, es clásica en un momento de crisis total. Esto es el número oficial del INDEC. Este es el cuadro que publica el INDEC, que muestra que en el primer semestre del 2023 la pobreza estaba en el 40,1%, que en el segundo semestre del 2023 aumenta al 41,7%. No son de todas maneras números comparables, porque siempre hay que comparar respecto al trimestre anterior. Pero este es el dato con el cual se va Alberto Fernández, 41,7%. Recordemos que Alberto Fernández había llegado con 35% de pobreza que le había dejado Mauricio Macri. Y recordemos que Mauricio Macri había llegado con 28 o 29% de pobreza que le había dejado Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso pierde Scioli, el kirchnerismo, la elección, porque Macri prometía pobreza cero. Es decir, venimos con un incremento casi ininterrumpido de los niveles de pobreza en la Argentina, y esta es la aceleración que se produce en el primer semestre de este año, posdevaluación, aceleración de la inflación y derrumbe del poder adquisitivo salarial, además de la pérdida de 130.000, 150.000 puestos de trabajo registrados, que son los que vemos en las estadísticas oficiales. Ahora, cuando uno ve estos números, la placa siguiente, por favor, es evidente que estamos hablando de una situación en la cual estamos en el pico de la crisis. Algunos podrán decir que fue el planteo del gobierno. Miren, acá pasó algo similar a lo que ocurrió en el final de la convertibilidad. Que la pobreza estaba en un nivel, 26-27%, estalló la convertibilidad y se disparó la pobreza acá. Se disparó al 58-57%. Es decir, el sinceramiento de una situación en la cual la convertibilidad ya estaba absolutamente agotada, con una economía en recesión, la crisis del estallido de la convertibilidad, 2002, el sinceramiento de una situación que ya estaba oculta, ¿no? Esto también para pensar el éxito o fracaso de la década del 90, ¿no? Ahora, si el 2002 se lo atribuimos a Duhalde, y bueno, entonces el 2024 se lo atribuimos a Milei. Digo, para ser ecuánime en los casos. Evidentemente, no es todo blanco o negro, y lo que pasó en el 2002 era el sinceramiento del estallido de la convertibilidad, que había incubado un modelo económico que estaba agotado, que fue la convertibilidad. A partir del 99 devalúa Brasil, la economía entra en una recesión de 3-4 años, se dispara la desocupación y el estallido cambiario de la convertibilidad, más el corralito y todo lo que conocemos, lleva a un pico de 57-58% de pobreza. Desde entonces llega el kirchnerismo y, aprovechando la bonanza económica, baja la pobreza hasta alrededor del 26%. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, el dato. Este es el dato del CEDLAS, un centro privado, porque el kirchnerismo, cuando la pobreza deja de bajar, falsifica los datos del INDEC. Lo falsifica directamente y deja de publicar el dato de pobreza. Lo más probable, tomando las estadísticas provinciales, que así se reconstituyó los índices de pobreza o de poder adquisitivo en la Argentina, porque hasta que se fue el kirchnerismo, hasta que se fue Cristina del poder,
no había datos del INDEC. Esto es una cosa insólita. Cristina iba a la FAO y decía que la Argentina tenía el mismo nivel de pobreza o indigencia que Alemania, parte de las locuras que hemos vivido. Pero lo cierto es que Cristina se va después de la devaluación de Kicillof del 2014 con una suba de los niveles de pobreza que algunos ubican entre el 28 y el 30%. Eso es lo que asume Mauricio Macri. Macri baja la pobreza en el año 2017, que fue el único año de crecimiento del gobierno de Mauricio Macri, con una desaceleración de la inflación después de la aceleración de 2016, y después viene la catástrofe de Macri, con la crisis de 2018-2019, recesión, inflación del 50%, la pobreza se dispara al 35%, que es lo que le deja Macri a Alberto Fernández. Y por eso, entre otras cosas, pierde la elección Macri. Llega Alberto Fernández y más allá de la pandemia, se va con 41,7% de pobreza. Y este es el momento de Javier Milei, 10 puntos más de pobreza. Obviamente, gran parte de lo que estamos viendo en la aceleración inflacionaria tiene que ver con el sinceramiento de una situación que era insostenible sobre el final del año pasado. Ahora, el presidente hace las comparaciones diciendo, miren, si yo no hubiese hecho esto, la pobreza sería del 85-90%, un contrafáctico incomprobable. Otros podrán decir, bueno, pero era necesario una devaluación como la que aplicaste, subir 120% el dólar y liberar todos los precios como se liberaron, todo junto, sin hacer alguna coordinación mínima. Tal vez la economía tuvo más recesión y más inflación de la que hubiese habido si hubieses tenido un plan de estabilización armado desde el principio, gestionado políticamente. También incomprobable, porque es otro contrafáctico. Lo cierto es que la realidad de la Argentina hoy es catastrófica. 52-53% de pobreza ubica al gobierno en primer lugar, porque es el que tiene que gestionar, y a toda la dirigencia política en un escenario similar al de 2002. Y con esto quiero enganchar en un tema muy, muy delicado, porque los gobiernos en general llegan y tienen una luna de miel con la sociedad, en la cual la sociedad dice cheque en blanco, avance. Y en la cual el gobernante en general se cree un campeón, un crack. Pasó con todos. Pasó con Cristina, pasó con Macri, pasó con Alberto Fernández y pasa con Milei. Lo que pasa es que este gobierno, en las cuatro paredes de la Casa Rosada, parece potenciar esa sensación de que no está para gobernar la Argentina, sino que está para gobernar el mundo, digamos que trasciende la frontera de la Argentina, que son todos liliputienses, porque es muy fácil gobernar la Argentina, hay que alertar al mundo de los peligros del capitalismo y se está para algo más que gobernar la Argentina. Y la verdad que el presidente tiene un desafío muy grande, que es gobernar la Argentina en una de las mayores crisis de la historia. Estos niveles de pobreza solo lo vimos en el 2002, con la crisis del 2001, y en el 89-90, con las hiperinflaciones. Y es muy delicado porque hoy a las 4 de la tarde, cuando se conocieron estos datos que marcan, reitero, que hay 8 millones de argentinos en la indigencia y que hay 25 millones de argentinos en la pobreza, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a las 4 de la tarde, exacto, en el horario en que el INDEC difunde, y esto se sabe, lo conoce absolutamente todo el mundo, tienen todo el cronograma, lo sabe comunicación del gobierno, lo saben todos los funcionarios, porque esto es así. Durante años, si hay un cronograma de cuándo se difunden los datos de pobreza, publica esta foto. En Olivos, con el perro creo que se llama Thor, y Susana Jiménez, que fue a grabar una entrevista con el presidente. Y muchos se preguntan, bueno, ¿hay conciencia de la magnitud de la crisis? Vuelvo a los datos, por favor, las dos placas que faltan. La Argentina está en una situación muy, pero muy delicada, porque, insisto, 52% de pobreza, comparable con el primer semestre del 2023, que es como hay que comparar, son datos comparables, igual periodo del año pasado, marca un salto muy, muy importante y seguramente que va a ser difícil bajar. Bajar del 40%, bajar del 35%, que ya son niveles de pobreza para la sociedad argentina exorbitantes y que marcan una tensión social muy, muy grande. Y sobre todo, si bien es cierto que el gobierno ha aumentado fuertemente la asignación universal por hijo, y eso es parte de la paz social,
que se vivió en el primer semestre de este año, más la expectativa de un nuevo gobierno, los datos de indigencia. Porque la asignación universal por hijo, si bien está en el nivel más alto de los últimos 4 o 5 años en términos reales, la placa siguiente, con estos niveles de indigencia, es decir, que dentro de los pobres, que son 25 millones, hay 8 millones que el 18% de la población que no compra la canasta básica alimentaria, bueno, marca que la situación es muy delicada, para no andar regodeándose en las redes sociales de lo campeón que es el que está gobernando y lo inútil que es el resto de la dirigencia política. Me parece que hay que tomar conciencia de que estas situaciones se salen con un plan y además de un plan con ciertos consensos mínimos de cómo sigue el plan económico, de cómo se hacen los tendidos de asistencia social, de cómo la sociedad argentina camina civilizadamente a una recuperación económica y sobre todo a bajar urgentemente estos datos de pobreza. Javier Calvo, ¿querías decir algo respecto a cómo interpretó el gobierno los números? Sí, porque antes de que se diera a conocer este porcentaje escalofriante de pobreza en la Argentina, el gobierno ya sabía que se venía un dato durísimo y el vocero presidencial ya planteó en la habitual conferencia de prensa de hoy cuál era la postura oficial respecto al número de pobreza. Escúchalo. Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia, por supuesto, del populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa. La peor herencia que recibió un gobierno en democracias. Bueno, sí, a ver, todos los gobiernos, esto no es una originalidad de la gestión de Javier Milei, todos los gobiernos cuando dejaron un país incendiado. Sí, y todos los gobiernos le echan la culpa a la herencia recibida. Ese argumento para la sociedad sirve hasta un momento en el que no sirve más, en el que la sociedad, por X motivos, justificada o injustificadamente, dice, bueno, che, ya está, háganse cargo ahora ustedes del tema. Bueno, vamos a ver, porque algunas encuestas empiezan a prender semáforos amarillos para el gobierno de hasta qué punto puede seguir insistiéndose en la herencia recibida para sostener la crisis actual. Bien, vamos a hablar en un ratito de Aerolíneas Argentinas. Está Enrique Piñeiro, gracias por venir, Enrique, como siempre. Un gusto, multifacético Enrique, y además de ser un experto y además aviador y con toda su experiencia, además de cineasta. Bueno, siempre cuento las cosas que hace Enrique Piñeiro, pero me parece interesante la visión respecto a qué hacer con Aerolíneas y qué quiere hacer el gobierno con Aerolíneas. Y está el diputado Oscar Sago, que se abrió el bloque de La Libertad Avanza, pero hoy ha recompuesto las relaciones con el presidente Javier Milei y bueno, vamos a discutir un poquito qué pasa con el tema Aerolíneas. Vamos a ponerlo en estos términos. Nadie tiene bien en claro cuál es el plan del gobierno para Aerolíneas, porque ayer se discutió con el secretario de Transporte en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, bueno, cómo sigue el plan para Aerolíneas. Y ahí el secretario de Transporte amenazó con la posibilidad de cerrar Aerolíneas. Dijo que no había gerente operativo y que si había una fecha que no se podía conseguir un gerente operativo, como si fuera una cuestión de recursos humanos nada más, la empresa debía cerrarse. Hay otro sector del gobierno que está impulsando a distintos proyectos la privatización de Aerolíneas. Y uno se pregunta, bueno, ¿hay candidatos para hacerse cargo de Aerolíneas? Entonces, bueno, empieza a haber preocupación, más allá de la tensión muy grande con los sindicatos, de todos los ámbitos económicos, porque Aerolíneas hoy es fundamental para conectar al país. Y no estoy hablando de los diputados que van y vienen a las provincias, no estoy hablando de miles de personas, de empresarios, es decir, parte de las economías más fuertes de la Argentina. Neuquén, que está volando con Vaca Muerta, Córdoba con todo su poderío industrial y agropecuario, bueno, Santa Fe, las provincias del norte que están explotando con el tema minero, bueno, y todos empiezan a preguntarse, bueno,
o el gobierno la tiene muy clara o lanzó una bomba del ensayo y no sabe cómo salir en el conflicto con los gremios. Está Enrique Peñero. Enrique, me gustaría un poquito tu visión. ¿Qué pensás que hay detrás de lo que estamos viendo con Aerolíneas Argentinas y cuál es tu idea de lo que está pasando con Aerolíneas? Yo creo que hay una gigantesca falta de política aerocomercial y entendimiento de lo que es una línea de bandera. Yo he escuchado que no hay más línea de bandera, que eso es un concepto arcaico, y es exactamente lo opuesto. O sea, las grandes líneas de hoy son de bandera. Son de los Emiratos Árabes, son de Ethiopian, son de Turkish, son de Malaysian, son de Singapore Airlines. Dubái se transformó de aldea pesquera en un centro mundial de negocios gracias a Emirates. Es una realidad. Igual, de todas maneras, quiero recordar que ya la hemos privatizado y la destruimos, porque Aerolíneas predictadura era una gran línea aérea, muy eficiente, un solo fabricante de aviones, que era todo Boeing, había 2 o 3 Fokker por ahí, pero nada más. Volaba a todo el mundo, volaba a destinos europeos, volaba sur-sur, volaba a Sudáfrica, volaba a Oceanía. Después se le da a los españoles que la rapiñan de una manera obscena, después se le da a Marsans que la termina de rapiñar de una manera fraudulenta. De hecho, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual están presos en España, o los habrán soltado, pero estaban cumpliendo condena. Antonio Mata no está preso de casualidad, porque hacía una doble imputación de fondos, se adjudicaba sesiones crediticias a Royal Romano Playa, sus hoteles en Marbella, de deudas de aerolíneas. Es decir, hubo un rapiñaje con Aerolíneas y ningún gobierno le importó nada, porque después Cristina, cuando la estatiza muy mal, porque primero que Recalde la empieza a usar de unidad básica, o sea, empieza a meter gente no del todo calificada, el tripulante militante es una figura que la inventa él, se hace una oficina faraónica, vuela a Montevideo con sus amigos a ver a la selección, cambia la librea por una cosa que incluso saca el cóndor, deja la alita ahí torcida, costos inútiles, se hace una oficina gigante y la verdad que no era el destino, o sea, tenía 3 fabricantes distintos de aviones, habría que haber unificado flota. Recalde pierde rutas de Oceanía porque no son rentables, pero por otro lado estamos diciendo que una aerolínea de bandera no importa si es rentable, si cumple la función de integrar social, económica y políticamente a un país, pero a la vez cerramos la ruta de Oceanía. O sea, un desconcepto tan grande, un amateurismo, una falta de gestión. Porque gestionar una empresa como Aerolíneas hacen falta profesionales que cumplan las políticas del gobierno que resulta elegido. O sea, pero son técnicos y no podés poner militantes a dirigir una empresa compleja. Déjame que el diputado Sago, digamos, que está en la discusión, le planteó la misma pregunta. ¿El gobierno tiene un plan para Aerolíneas? Bueno. ¿O el plan es déficit cero, da pérdida, la cerramos? El diputado Lombardi, que del PRO tiene un proyecto presentado de privatización. Presentó también la coalición cívica a través de sus diputados. Presentaron un proyecto que es casi similar, que fue el proyecto que empezó ayer a discutirse en transporte y la comisión de presupuesto. Así que eso es lo que se está discutiendo ahora y todo. Pero bueno, no más ni menos de lo que me parece que después de post-dictadura, lo que dijo Piñero, que fue terriblemente manipulada, destrozada en 20 años. ¿Cuánta deuda tenemos los argentinos? ¿Qué pedacito tenemos de la empresa Aerolíneas Argentinas? ¿Qué nos quedó? Es decir, ¿qué nos dejó Aerolíneas Argentinas en estos 30 años de mal manejo, de destrucción y de pérdida? Es decir, alguno pagó esa fiesta. Esa fiesta la pagó. ¿Sabe quién la pagó? Todos nosotros. Todos nosotros. Por eso hoy se encuentra, por eso te dicen regalémosla, entreguémosla, matémosla, tirémosla, destrocémosla. Pero lo que no puede seguir es hoy, lo que no podemos seguir es seguir sumando y sumando, que esta fiesta de Aerolínea, yo no quiero entrar si son los pilotos, si son las azafatas, si son el operador, si es el gerente, porque
es lo que yo no soy experto ni nada por decirlo, es lo que se está trabajando en la Comisión de Transporte y todo, la fiesta que se hizo, donde, cuál es la verdad, 40 viajes tienen cada uno, todo, digo, esto es una fiesta, esta fiesta salió cara, como salió cara la fiesta de hoy tener acá los números que tenemos. A ver, este semestre que tenemos que ha crecido, somos responsables, podemos ser responsables del plan que tenemos, de la ley de base que se votó 6 meses después, estamos trabajando, ahora digo, esta fiesta de la gran deuda y la gran crisis que tiene Aerolíneas, ¿de quién es? Digo, tenemos que trabajar absolutamente. Algo tenemos que hacer. La pelota la tenemos que parar y la tenemos que poner en discusión. Ahora, la pregunta... Digo, porque si no, esta fiesta la sigue pagando ¿quién? Bueno, pero bueno, para eso lo votaron a Milei y por eso no votaron al gobierno anterior. Por eso digamos, tenemos... administrar, por eso quiero pensar para adelante. Digamos, lo que nosotros propusimos, lo que nosotros proponemos de una empresa que está absolutamente destrozada y la pulverizaron, verdaderamente lo que no puede seguir es acreyendo deuda y que todos los argentinos nos hagamos cargo de algunos que solamente la utilizan. Yo más allá del tema de bandera, que es un punto que hacía Enrique Piñeiro, que obviamente tiene mucha más experiencia y aparte vuela su propio avión por todo el mundo y está en todos los aeropuertos del mundo y conoce las regulaciones y demás. La pregunta es, el mercado aerocomercial argentino, si Aerolíneas no vuela, digamos, o no encuentra a alguien que la tome para privatizar. ¿Hay posibilidad de que tenga conexiones, que efectivamente entren otras líneas aéreas liberándole todas las rutas? No, van a volar a Bariloche, van a volar a Salta, van a volar a Iguazú. Catamarca, arreglate. La Pampa, freíte. No hay autopistas. El mismo gobierno peronista que destruyó Aerolíneas, destruyó los ferrocarriles. Un país con 5.000 kilómetros de una punta a la otra, además hay que desarrollar la carga, cosa que ningún gobierno hizo. Vos desarrollando la carga, exportás tus propias manufacturas, llevás tus limones de Tucumán. Las cargas en aviones. Claro, la carga aérea. Y si eso lo subsidiás y perdés un poco de plata en la carga, pero el overall de la economía es superavitario, no te importa. Creo que no puedes perder 3.000 millones como hizo Recalde sin mejorar flotas, sin mejorar servicios, sin hacer nada. Entonces, el tema es que además la estatización fue fraudulenta de parte del gobierno argentino porque se expropió algo que era una sociedad anónima, que estaba en quiebra, que estaba incumpliendo el contrato, con lo cual Aerolíneas, sociedad del Estado, podría haber reabierto y dado su servicio, pues se quedó con la deuda y con los juicios. Al no cumplir Aerolíneas, sociedad anónima, que eran los españoles, el Estado argentino hacía meses que estaba pagando sueldos y alquiler de aviones. Le podrían haber dicho a los empleados, chicos, ¿quieren venir con las mismas condiciones? Pues estoy pagando yo. Chicos, a los lessors, ¿quieren que les siga pagando el alquiler? Por favor, me transfieren, porque lo pueden hacer, porque está en insolvencia Aerolíneas Sociedad, estaba en quiebra. Entonces, te traes todo, la dejás quebrar en una sociedad anónima de los españoles, ¿a quién le importa? Ahora, vos contás el desmanejo anterior, y en eso, no, pero ahora estamos con un juicio en eso coincide con vos el diputado Sago. La pregunta es para adelante. Para adelante. Por ejemplo, JetSmart y Flybondi, que yo vuelo mucho al interior. Veo... No te van a volar las rutas. Claro, la pregunta es, veo JetSmart y Flybondi, y uno dice, están medio justito. Bueno, sí, si vas a Iguazú están vas medio a estar justito. bomba. Después veo los carteles y aparecen demorado. Pero es lo que dice Piñero también. Sí. Destrozaron los ferrocarriles. Digo, ¿quiénes serían los que podrían hacerse cargo hoy del mercado aerocomercial argentino? El mercado aerocomercial, ese es un invento de Macri que trajo 6 low cost. Y quedaron 2. Quedaron 2 inmediatamente. Esos son costos para el Estado. Lo primero que hicieron cerraron Palomar. Apenas asumió Alberto Fernández. No, pero eso está bien. Pero no se habían ido ya antes. Pero Palomar era un disparate abrirlo. No, pues es un colmenar, es un enjambre de aeropuertos sin sentido. Era un aeropuerto militar que no tendrían por qué haberlo abierto. Primer punto. Estaban de nuevo aumentando costos. El certificado de operación de aeronave era de la familia de Macri, de una de esas low cost. O sea, ya hay un conflicto de intereses. No hay mercado para 6 líneas como trajo. Y obviamente... Isela Constantini se fue porque supongo que estaba en desacuerdo con eso, pero vos no podés ponerle esa competencia desleal a Aerolíneas. No hay mercado para 6 líneas. En este país ya quebraron 25 o 28 aerolíneas, no me acuerdo el número exacto, pero está por ahí. Todos costos para el erario, que es público. Entonces, hay que tener un poco más de conciencia de política y de visión aerocomercial. ¿Para qué sirve? Yo lo que quisiera de acá para adelante es una aerolínea estatal
como todas las grandes aerolíneas de hoy, de bandera, que tenga una visión aerocomercial y una visión internacional de lo que es el tráfico aéreo, que desarrolle la carga, que lleve nuestras manufacturas, que diseñe las propias rutas. Los negocios que le abrió Varig a Brasil, yendo al África, yendo al Asia, son todavía eso con un management profesional 100%. Pero manejado desde la política, es decir, Sí, desde el gobierno. Sí, porque la política, o sea, vos, la gestión técnica, tenés que poner profesionales que, independientemente de quién sea el presidente fijará una política y ellos dicen, bueno, si usted quiere hacer esto, tenemos que hacer aquello, invertir acá, invertir allá, traer más pilotos o traer menos pilotos. O sea, le dicen los requerimientos fácticos, pero el tema... Yo creo que lo más importante es entender incluso el escenario internacional, porque fíjate lo que hace Emirates, además de transformar un emirato desconocido en un centro mundial, hace una alianza con Qantas, y unos están acá, los otros están acá. ¿Qué le falta a esta gente? Le falta alguien acá. Si vos tuvieras esa visión, te decís, una alianza de 3 aerolíneas y no esa paparruchada de SkyTeam donde tenés que pagar mucho derecho de piso y ceder rutas y ceder código de reserva y un montón de cosas, te aliás con aerolíneas potentes, también de bandera, no caso de Qantas, pero sí de Emirates, y cerrás el globo, podés hacer una vuelta al mundo. O sea, tener un poco de visión, que no está eso. Déjame, no sé si quiere decir algo el diputado Sago. No, digo, destrozamos las rutas, destrozamos la autopista, destrozamos los ferrocarriles, Sí, destrozamos todo. ¿Y ahora cómo hacemos todo. autopista? ¿Cómo hacemos destrozamos todo, Perdón, es parte Perdón, por eso, yo digo, la herencia están todos de acuerdo. Ahora digo. Todo un desastre. Ahora, para adelante, ¿cómo hacemos? Pero yo digo, para atrás tenemos destrozamos las aerolíneas argentinas, la destrozamos. Para ir a Añelo, 100 kilómetros, 2 horas y media. Es decir, el lugar que más crece la Argentina no tiene una ruta bien realizada o para hacer General Roca, Neuquén. Está ahí justito. Es decir, no hay infraestructura. ¿Quién la hace esa infraestructura? Bueno, pero vos en ¿Los privados? Seguramente. ¿Cuándo? Seguramente. Hay que trabajar. Bueno, hoy tenemos la idea de base con el RIGI, con el tema de inversión. ¿Faltan quién? Ahora vamos por los inversores. ¿Quién trae la plata? ¿Quién? Bueno, y hay que buscarla. ¿Te crees que van a venir acá? Te van a decir... un proyecto de privatización argentina. Te están planteando un proyecto de privatización de aerolíneas argentinas. También. ¿Tienen a los empresarios atrás? Van a haber un montón de interesados por aerolíneas argentinas, que la puedan llevar a trabajar. No amigos del poder local, sino empresas grandes que se van a meter en el mercado de aerocomercial. Seguramente. Hay que hacer algo transparente, de lo que no se hizo nunca. Ya lo hicimos. Le hicimos mal. Lo contó. Los gallegos quisieron. Los españoles. Ustedes tienen un plan para que Aerolíneas siga volando, pero en manos privadas, no en manos del Estado. Eso es parte del tema, que hay los proyectos para privatizarla. Pero el secretario dijo que en una de esas la cerraban. El secretario de Transporte dijo bueno, ayer. Yo te estoy diciendo, los dos proyectos que hay de privatización. No tienen gerente operativo. Los dos proyectos que hay son de privatización, no es del secretario. El secretario cuando habló de los dos proyectos que tiene presentado, uno que es del PRO y uno de la coalición cívica. Espera un segundito, Enrique, ahí contestás. Fue la primera palabra que dijo el secretario. Descubrí contestar, digamos. No, digo, lo del gerente operativo es una excusa, claramente. No, no se entiende. Eso es una cuestión de recursos humanos. Y se acabó. Y si no acepta nadie aerolínea, pones uno afuera. Eso no es un tema. ¿Hay alguien calificado como para ocupar ese lugar? Cualquier piloto, en caso del APA, pusieron uno retirado de aerolínea. O sea, no tiene mayor dificultad. El tema, a mí, lo que me preocupa en el término político es que vos, en general, para ganar una elección, deberías poder explicar ¿cómo vas a financiar todas estas cosas? Que es lo que vos preguntaste recién. ¿Cómo se financia? Bueno, vos llegás diciendo cosas, pero deberías decir cómo vas a financiar las cosas que decís que vas a hacer. Y por otro lado, hay una frase de Angela Merkel que me gusta mucho, que habla de la herencia. Dice, seguir hablando de la herencia es como no hacerte cargo de la decisión que tomaste de ocupar ese espacio de poder. Porque vos ya sabías los problemas que había. Y si vos seguís hablando de los problemas que había y no te das cuenta que asumiste para solucionarlos, no sé qué estás haciendo ahí. Vas a hacer un eterno lamento mirando al futuro con la nuca. Y me parece que eso en la política argentina está tan instalado que vos podés decir que vas a mandar cohetes al espacio en 3 horas, pero no vas a contar cómo lo financiás. Y siempre vas a estar culpando a la herencia. Que es verdad, recibieron un gobierno con el 211% de inflación. Es un delirio.
Pero eso lo sabían del momento que empiezan a diseñar su campaña y sus planes de gobierno. Entonces, hay que... Milei, cuando le preguntaban en campaña, pero bueno, también es cierto que los políticos en campañas dicen cualquier cosa, campaña dijimos, dijimos, y muy después, acostumbrados. y después hacen lo que pueden En con el campaña poder. dijimos que Él la decía- íbamos a privatizar o se la dábamos a los empleados. Claro, creo que no dijo que le iban a privatizar, sino que se le iban a dar a los O sea, que empleados. son los empleados, como dicen, Sí, que sí. son expertos, que cualquiera puede ser un gerente, todo que vengan los No, empleados, cualquiera, se la no, quedan, no, se no, la cedemos a los cualquiera, empleados. No, igual eso ya lo hizo United, no funciona. Eso es una Bueno, forma a ver, de lo que no sacársela de funciona, encima. lo que no puede funcionar, que todos los ciudadanos, que sigamos creciendo, que siga creciendo la indigencia, que siga creciendo la pobreza y que estemos de fiesta con una aerolínea regalando la plata y tirando la plata. Eso es lo que no puede pasar. No, el déficit Eso no que cabe tiene duda. es insostenible. No puede Es ser, insostenible. no puede No, ser. la pregunta que todos se hacen es que si efectivamente no está aerolínea, si entran 10 aerolíneas a cubrir las rutas aéreas en la Argentina, a sostener la actividad económica, Va a ser un que desastre. es muy fuerte hoy en todo el país, digamos. Van ahí, a sostener la actividad turística, No. van a ser, va a ser la única actividad económica, la turística. Te van a volar las troncales y Catamarca, La Pampa, Chubut, chau, que se frían. O sea, Corrientes, olvídate, que no funciona así, porque van a volar los destinos rentables. Porque si creemos que todo tiene que ser rentable, entonces vamos a pensar que las escuelas rurales tienen que ser rentables. Son rentables en otros términos, por eso lo que pido es visión para adelante. ¿Qué podemos hacer con una aerolínea bandera? Podemos realmente empujar a la economía, pero fuerte. les propongo, me esperan, vamos a una tanda cortita, cuando volvemos, ¿qué pasa con los gremios? Vos creo que, Enrique, conocés un poquito también de... Yo estuve en APLA. Claro, estuviste y además tus colegas y conocés un poco el Soy ecosistema. un ex sindicalista. Sí, yo tengo que decir que he volado muchas veces este año a través de aerolínea también, Flybondi, JetSmart, pero el trato del personal ha sido siempre muy profesional, ¿no? Dentro de aerolíneas, también en las otras compañías, pero nunca he tenido problema. No sé si fue suerte o si efectivamente eso es algo que está ocurriendo hoy en aerolíneas. Nunca digamos. hubo problema. Por eso quiero saber qué pasa con los sindicatos, digamos, que hay un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno. Tanda cortita y volvemos. Hubo una noticia en el ámbito judicial con el tema sindicatos, gobierno, con el tema de aerolíneas. Sí, hubo un fallo, una medida cautelar que suspendió la vigencia de los decretos que había dictado el Gobierno Nacional en los que declaró como esencial el servicio de transporte aéreo. Había dos decretos del gobierno de Javier Milei de hace pocas semanas que establecía que ante una medida de fuerza los gremios aerocomerciales tenían que anunciarla con tiempo y tenían que dar un mínimo del 50% del servicio. Hoy un juez laboral hizo lugar a un reclamo de APLA, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, porque entendió que en principio esta decisión afecta el derecho de huelga. Por eso dictó una medida cautelar que tiene vigencia por 3 meses hasta tanto resuelve el fondo del planteo, que es la inconstitucionalidad de estos decretos. Aclaración, este fallo es solo, y lo dice el juez, para los afiliados a APLA. Otros gremios vinculados al mundo del transporte aéreo no están dentro de esta Para los pilotos, resolución. estás Es hablando. solo para los afiliados a APLA. Enrique, ¿qué pasa con los gremios? Digamos, ¿son parte de la solución o parte del problema? No, yo creo que los gremios son algo necesario. Hay una tutela de los derechos laborales que está bien que los defiendan. Hay un costado de asociación profesional en donde yo fui oficial de seguridad del gremio y planteamos todas las barbaridades que estaba haciendo Fuerza Aérea en su momento. Después seguimos esa pelea mucho tiempo y finalmente apareció la ANAC. Pero acá lo malo del gremio es que se embanderó en un partido político. Entonces, ahí ya se distorsiona un poco la función, porque de cara a la sociedad se pierde credibilidad, es un precio que se paga. Si tu partido está en la oposición, tu conducta es una. Si está en el gobierno, tu conducta es otra. Y eso para mí genera una debilidad estructural en tu planteo gremial. Cuando la sociedad te ve primero como un defensor de sus derechos, porque vos sos el que vocea los problemas de seguridad. La seguridad en su y momento, conoce claro. la parte técnica y le exige a los gobiernos que la Fuerza Aérea no esté más en control. Entonces, la sociedad siento que admite ese liderazgo, pero si ese liderazgo está embanderado con un partido político, y no importa, no, a mí la verdad no me importa cuál, a mí me parece un error
sea el que sea Milei, sea Cristina o sea Macri. Para mí no está Hoy bueno. están asociados o identificados con el kirchnerismo, los gremios aeronáuticos. Sí, claramente. Sí, histórico. Entonces ahí me parece que se debilita estructuralmente el planteo. ¿No? Me parece un error político, pero bueno, cada uno es libre de tomar sus decisiones. ¿Calú? Sí, Sago, le quería preguntar, además de los proyectos que se están discutiendo ahora de privatización sobre aerolíneas, ¿Diputados tiene alguna otra cosa pensada? Porque la privatización de aerolíneas la bajaron de la ley base, justamente a pedido de la oposición dialoguista para que se pudiera aprobar. Y ahora, sin embargo, vuelven a la carga. Primero, diputado no tiene. ¿Cómo? Diputado hoy tiene 2 proyectos que son de 2 diputados de distintas fuerzas. Uno es del diputado Lombardi, que es del PRO, y el otro de López, que es de la coalición cívica. Sí. De la Libertad Avanza no hay ningún proyecto. No hay ningún proyecto. Por eso te dije en un principio que el secretario de Transporte expresó que él venía a poner eran los 2 proyectos de privatización que ya estaban funcionando en el que se presentó. Uno del diputado Lombardi, que viene desde hace, creo que ya se lo presentó hace 3 o 4 meses atrás, y el otro es el de la coalición cívica, que entró creo que esta semana misma. Por eso el gobierno se hace cargo de proyectos ajenos. El gobierno se hace cargo y está de acuerdo con el tema de la privatización, sin duda. Ahora, esta es la realidad del día de hoy. Digo, ¿por qué nosotros en su conjunto podemos tener? Eso lo puede tener si el gobierno tiene otro tipo de medidas en diálogo con los gremios en su conjunto o con otra área, pero si no, va a funcionar de la misma manera que funcionamos. El que retiró de la ley base fue a pedido del gobierno. Yo era el presidente en ese entonces era el presidente del bloque, y a pedido del gobierno lo retiramos de lo que era la ley base. Imagínate que teníamos 600 y pico de artículos. Uno de los artículos era la privatización de otras empresas también, que fue de aerolínea. Lo retiró. Y hoy, a través de los diputados, que fue el tema del proyecto que lo bancan, digamos que lo acompaña el gobierno, porque ya hay un proyecto de privatización. Una de las críticas más fuertes del gobierno, por lo menos las públicas, tiene que ver con lo que ellos llaman los privilegios que tienen los pilotos de aerolíneas. Te quería preguntar, que vos conocés el mundo, si esto es así, si son las mismas condiciones que tienen otras empresas en el mundo y si ese es hoy el problema del déficit de aerolíneas. No, no, definitivamente no. Esta es una pelea tan vieja como el tiempo. O sea, ya Alfonsín, cuando empezó esa huelga, publicaron el sueldo de los pilotos. Publicaron el sueldo del piloto más antiguo y el neto, el bruto. Entonces, claro, parece el doble de lo que es. Los así llamados privilegios son asientos que todas las líneas aéreas del mundo le dan a sus pilotos y a más personal, no solo a sus pilotos. Y en general están sujetos a espacio. Hay un pasaje vacacional confirmado. Ahora, esto que dijo Adorni el otro día, yo no sé si es verdad, pero empezó su discurso diciendo porque Viró y sus secuaces. Cuando empezás un discurso así, hablando de un gremio, es un poco complicado que uno te dé credibilidad. O sea, seamos objetivos. El disparate que dijo Patricia Bullrich de perseguir penalmente a gente que está haciendo huelga no tiene pies ni cabeza. O sea, es un derecho constitucional hacer huelga. Sí, es verdad que hay que bajar un pasajero pago, es un disparate total, porque eso no puede ser. Entonces, habría que ver ese acuerdo y mostrárselo a la sociedad, porque tampoco tiene nada de malo, es una empresa pública, así que toda la sociedad tiene derecho a verlo. Pero todas las líneas aéreas del mundo le dan pasaje a sus pilotos, siempre. Y la última, brevemente, vos decías, es necesaria una política aerocomercial, digamos, marcar una política. ¿Qué gobierno tuvo una política aerocomercial en los últimos tiempos? Ninguno. Macri dice, yo abrí los cielos, la revolución de los cielos. La revolución de los cielos, la low cost. Eso no fue una política. Irresponsablemente a la low cost, venderle un certificado de operador aéreo de tu familia, by the way. Lo de Avianca. Sí. O sea, no, eso fue una paparruchada. No, eso no es política aerocomercial. A mí me llamó Kirchner, me acuerdo, cuando estaba yo protestando por la Fuerza Aérea, estaban los dos Fernández. Por un tema de seguridad, que la Fuerza Aérea... Claro. Y me dice, no, porque lo explicaste muy bien, entonces quería ver cómo... Digo, hay que sacárselo a la Fuerza Aérea. Bueno, hagámoslo, qué sé yo. Después, o sea, lo último que escuché fue Aníbal Fernández, dijo, le informamos al ministro debido,
y nunca más Y no hubo escuché nada. política agrocomercial. No, a los 9 meses me llama, che, ¿sabés algo? ¿Cómo de saber yo? Son ustedes que están con eso. Pero lo que me dijo claramente es, como no sabemos de esto. Está bien, estaba bueno que consultaran si no saben, pero por otro lado, no está bueno que un gobierno asuma sin tener una política agrocomercial. Y esto se repitió con Macri, con Cristina, con Alberto Fernández. Todo el mundo, nadie. Alfonsín no tenía una política agrocomercial. Y el califa riojano menos, la destruyó. Bien. Enrique, gracias, muy amable. Como Por siempre, favor. Oscar Sago, muy amable. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo, QR. Nosotros nos reencontramos mañana a 20 horas. Chao, pásenla bien.